Un saludo a todas y a todos. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy comenzamos un nuevo camino en este podcast con el tema de la explicación de todos los mitos y los ritos que están alrededor de la celebración de la Navidad. Vamos a averiguar el origen y el significado de las celebraciones navideñas, y de esto vamos a ir profundizando porque yo he identificado que en muchos espacios formativos, tanto confesionales, académicos y también en el ámbito familiar, se desconoce mucho los orígenes de lo que celebramos prontamente en nuestras familias, comunidades, culturas y naciones. En el mes de diciembre creemos, a veces desde nuestra concepción cultural, que todas estas celebraciones tienen un origen histórico, que todos los personajes de la Navidad existieron. Un poco el recorrido del mes, vamos a poner que desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero, inclusive hasta el 7 de enero, pues hay unas celebraciones que creemos que existieron, creemos que estos personajes fueron históricos y que lo que estamos haciendo muchas veces es recordar situaciones que acaecieron. Pero hoy comenzamos unas sesiones formativas dentro de mi podcast para identificar evidentemente que algunas de nuestras costumbres tienen una base mítica, tienen una base también, podríamos decir, de la mano de Antonio Piñero, que son legendarias. Y a partir de ahí hemos creado unos ritos, unas ceremonias, unas celebraciones, unas fiestas, inclusive hemos creado unos personajes para darle significado a ese fin de año. Y ese fin de año también está unido a esos ciclos agrarios, ¿no? Donde comenzábamos dentro del nacimiento del humano a darle importancia a la agricultura, tanto en las zonas del globo donde existen las estaciones. Qué importante es saber cuándo comienza una, cuándo termina la otra, para poder sembrar, poder recoger, poder adecuar el terreno. Y estas costumbres unidas a la tierra también se fueron uniendo con lo religioso, porque en la medida en que la cosecha fuera buena, pues todo este espacio de abundancia significaba un espacio de vida, impactaba en la vida de la comunidad que estaba alrededor de los cultivos. Y los dioses comenzaron a tener una relación agraria, pedirle a los dioses lluvias, pedirle a los dioses alejar las sequías, pedir a los dioses que cuidara la cosecha, los granos, los frutos. Fue muy importante en esos albores históricos. Por eso, esos círculos infinitos, esos círculos de inicio, medio y finalización de todo el contenido agrario que las comunidades comenzaban a traspolar a los dioses, pues también fue creando todo el ambiente de inicio y fin del año. Y allí encontramos todas nuestras costumbres navideñas. Como ya nos acercamos a las celebraciones navideñas, no podía dejar yo este pretexto para que comencemos de manera colectiva. Y también aquí les voy a compartir de un libro, se llama Mitos y Ritos de la Navidad, de Pepe Rodríguez, un periodista español, con el cual vamos a hacer este camino académico y este camino investigativo sobre los temas de las celebraciones navideñas. Entonces, de la mano de Pepe Rodríguez, vamos a iniciar hoy este podcast que se llama Los antiguos cultos agrarios del solsticio de invierno. Durante la Navidad, solsticio de invierno en el hemisferio norte, el sol alcanza su cenit en el punto más bajo y desde ese momento el día comienza a alargarse progresivamente en detrimento de sus noches, hasta llegar al solsticio de verano, más o menos entre el 21 y el 22 de junio, en que invierte su curso. El término solsticio significa sol inmóvil, ya que en esos momentos el sol cambia muy poco su declinación de un día a otro y parece permanecer en un lugar fijo del ecuador celeste.
El solsticio imeal es el acontecimiento cósmico que vivifica la naturaleza con su luz y su calor, razón por la cual, para todas las culturas antiguas, representaba el auténtico nacimiento del sol, y con él toda la naturaleza comenzaba a despertar lentamente de su letargo invernal, y los humanos veían renovadas sus esperanzas de supervivencia gracias a la fertilidad de la tierra que garantizaba la presencia del astro divino, del dios más arcaico que la humanidad ha venerado. Es muy importante reconocer que dentro del constructo de lo religioso, el sol ha sido el dios por excelencia, porque a él se le asocia todo lo vital, todo lo que regenera, todo lo que nace, la vida misma. Es el sol que impregnaba toda la tierra de ese halo vital. Por eso, las primeras relaciones con la divinidad tienen la imagen del sol. En el solsticio de invierno, todos los pueblos antiguos, adoradores del sol, celebraban el nacimiento del astro rey, mediante grandes festejos caracterizados por la alegría general y el protagonismo de las hogueras, alrededor de las cuales se concentraban los lugareños con el fin de manifestar su alborozo y esperanza mediante ceremonias colectivas centradas en cantos y danzas rituales, y en la recogida de ciertas plantas mágicas como el muérdago. Aquí es muy importante también relacionar dentro de los ritos cristianos católicos la celebración del fuego en la Pascua de la Resurrección. Todos los que hemos participado de esta ceremonia tenemos claro que el sábado santo, al finalizar el día, se hace la ceremonia de la resurrección. Ahí, con el cirio pascual, esa gran vela o velón grande, ¿no?, que vemos que el sacerdote coge y que alrededor hacen una fogata, y alrededor de esa fogata, ese cirio que representa a Jesucristo crucificado. Vemos allí en ese cirio dos símbolos, el alfa y el omega, ¿no?, el principio y fin de la historia. Pero fíjense, está como símbolo principal el fuego. Y ese fuego está relacionado con ese nacimiento de lo religioso en las culturas arcaicas. Es alrededor de la fogata donde se hacen los cánticos en la Pascua. Es alrededor de esa fogata, de ese fuego incandescente, donde se hacen las oraciones y se toma el fuego para encender el cirio pascual, el que representa ese inicio y fin de la historia, Jesús resucitado y base de la religión cristiana. Y allí, base de la religión más importante dentro de la historia actual por el número de seguidores. Y siguiendo con el ámbito histórico de ese significado del fuego, tenemos que mirar que cuando el solsticio se hacía real, era una época adecuada para realizar pactos protectores con los espíritus de la naturaleza y con los de familiares fallecidos, una costumbre de la que derivó en pueblos como el germano la fiesta de los difuntos, que la Iglesia Católica acabará por transformar en una jornada de tristeza que desplazará hasta el primer domingo de noviembre para poder alejarla de la alegre conmemoración del nacimiento de Jesús. Los pueblos prerromanos, durante los 3 días anteriores al 24 y 25 de diciembre, así como en los posteriores que llevaban hasta el Año Nuevo, festejaban el retorno del nuevo sol y las fuerzas vegetativas de la naturaleza. Las grandes hogueras, al margen de simbolizar el magno acontecimiento, tenían la función de excitar el calor y la fuerza de los rayos de un sol recién nacido que encaraba su curso hacia la primavera, inundando la tierra con su poder regenerador. Aquí también debo decir que las personas que vivimos en el trópico no podemos sentir lo importante del cambio de las estaciones. Les comparto que yo viví 3 años en España, en Madrid, haciendo una maestría, y allí pude reconocer la importancia de los cambios climáticos relacionados con las estaciones. Cuando se vive ese invierno que comienza en octubre, noviembre, y ahí acrecenta la fuerza en enero y febrero, y después comienza a renacer todo, ¿no?, porque en invierno mueren, la vegetación, se mantienen algunos pinos.
ahí fuertes, pero las flores se pierden, la vida va cambiando porque el frío pues te lleva a estar más ensimismado, más dentro de casa, ya las actividades sociales se limitan, pero comienza a verse en febrero, marzo, a renacer los cogollos en los árboles, a ver florecer todos los rosales de los parques. Especialmente me recuerdo mucho del Parque de Retiro, allí donde hay una zona de un rosal interno muy hermosa que cada vez que puedo ir a Madrid lo visito, y comienzan a renacer en primavera. Oh, esa es una época maravillosa para mí, una de las mejores. Y en primavera todo renace, entonces vuelve esa vida, vuelve uno a salir, vuelve uno a conectar con los colores, con lo vivo, y después comienza de nuevo a calentar, ¿no?, más el sol, y entramos ya en verano, y después de verano, pues que ya sabemos que es en agosto, julio, junio, y ya después comienza a decaer todo y comienza a entrar otoño, ¿no? Y cuando ya ese otoño uno ya va sintiendo que va entrando el frío y vuelve otra vez ese ciclo, ¿no? En los países tropicales, como en el que vivo actualmente en Colombia, no tenemos esa sensación. Vivimos entre el calor, entre las lluvias tropicales, y si uno necesita cambiar un poco el clima en el cual es enmarcada la ciudad donde uno vive, pues lo que uno hace es moverse del territorio y se pasa a otra ciudad que es un poco más costera, o sea, una ciudad que es un poco más en la cordillera, pero a nivel general no se ven estos cambios relacionados con el clima y las estaciones de manera más significativa, y que están unidas a las cosechas, ¿no? Y al poder socializar, entrar en comunidad, en comunión con otras personas, el estar después dentro de la casa en el invierno. Ya sabemos que con el cambio climático, también en las zonas donde existen las estaciones, estos tiempos han ido cambiando, pero se mantiene. Y la cultura, aquí lo más importante, la cultura se va adecuando a estos cambios. Vemos cómo las personas cambian su forma de vestir, su forma de relacionarse, su forma de estar con el entorno según la estación del año. Y aquí también impacta dentro del ámbito de la relación con lo divino, con lo trascendente y los cultos religiosos alrededor de las estaciones del tiempo. Otro tanto sucedía durante el solsticio de verano, época adecuada para mostrarle al divino sol el agradecimiento de quienes habían sobrevivido un año más, gracias a su generosa intervención en el ciclo agrícola y ganadero. Con el inicio de la expansión de la Iglesia Católica por todo el continente europeo, los papas no siempre pudieron imponer su fe por la fuerza, y a menudo tuvieron que obrar con astucia fingiendo tolerar determinados ritos paganos, aunque en realidad los minaban y transformaban progresivamente al entremezclarlos con elementos cristianos añadidos. Una muestra de ello nos la dejó el Papa Gregorio I el Grande, que estuvo bajo el liderazgo de la Iglesia desde el 590 hasta el 604, que aunque siempre ordenó que los paganos fuesen sometidos a castigos y prisión si no se convertían, tuvo que ser más cauteloso durante su conquista evangélica de las almas de los anglosajones, aconsejándole al abad Militus, jefe de los propagadores del cristianismo en Gran Bretaña, lo siguiente: no hay que destruir los templos paganos de ese pueblo, sino únicamente los ídolos que hay en los mismos. Después de asperjar esos templos con agua bendita, erigir altares y depositar reliquias, porque si tales templos están bien construidos, perfectamente pueden transformarse de una morada de los demonios en casas del Dios verdadero. De manera que si el mismo pueblo no ve destruidos sus templos, deponga de su corazón el error, reconozca el verdadero Dios y ore y acuda a los lugares habituales según su vieja costumbre. Aquí recuerdo cuando estuve en uno de mis viajes a Roma, fui a visitar el Partenón, que es una construcción que estaba dedicada a los dioses griegos y que dentro de la época de la Iglesia Católica del cristianismo dentro del Imperio Romano se transformó a una iglesia cristiana católica. La construcción
Es impactante porque es una forma circular. Está el óculos, que es un hueco en la parte superior donde entra un rayo de sol iluminando todo el interior de manera muy particular. Actualmente sigue siendo un lugar religioso católico y allí está, como dato curioso, para los que no han ido y también para los que ya han ido, recordar que está la tumba de Rafael, ese gran artista de la época del Renacimiento. Entonces sí, esto era una costumbre que se hacía dentro de esa expansión del cristianismo y era no destruir el templo pagano, destruir sí o sacar las imágenes idólatras o de otros dioses no referenciados al culto cristiano, poner allí las imágenes ya características de la religión católica, mantener el lugar sagrado, porque siempre cuando se encontraban estos templos de los pueblos que eran conquistados, ese lugar, ese territorio ya tenía una tradición sagrada. No solo era la construcción que se emplazaba de manera vertical, ¿no? El edificio, el templo, sino también el terreno, ese terreno. Para ser ubicado allí, ese templo tuvo que ser identificado como lugar sagrado. Por eso la Iglesia Católica aprovechaba esta estructura ya preconcebida de ese lugar sagrado, no destruía el templo y mantenía allí esa relación, esa conexión de lo sagrado dentro del terreno con el pueblo dominado. Esta estrategia fue seguida también en la evangelización de las Galias y la Germania, aunque su éxito no fue precisamente clamoroso. Así, por ejemplo, en el primer Concilium Germanicum, celebrado en los años 742 y 743, se tuvo que disponer que el pueblo de Dios no fomente ninguna cosa pagana, sino que rechace y aborrezca toda inmundicia de los gentiles, ya se trate de ofrendas a los muertos o a adivinación, de amuletos o signos de protección, de conjuros o sacrificios conjuradores que gentes necias ofrecen junto a las iglesias y a la manera pagana, invocando a los santos mártires y confesores, con lo que provocan la cólera de Dios y de los santos, para acabar alrededor de los fuegos sacrílicos que ellos llaman Naifir. Es importante también aquí recordar que esta tradición todavía se mantiene. Dentro de una de las iglesias más tradicionales de la ciudad de Cali, que es de la iglesia de la Virgen de la Milagrosa, alrededor del templo, antes de que tú entres, ves un mercadillo casi infinito de personas con muy buena voluntad de negocio, vendiendo estampitas, imágenes de la Virgen, y les dan una condición de sanadoras, una condición de amuleto, un poco allí mitigado con la veneración a la Virgen. Y esto pues está ahí a los ojos de todas las autoridades eclesiásticas y también de las regentes de este templo, que es una comunidad religiosa femenina, porque pues en el fondo también esto les traerá un rédito importante en el impacto comunitario, porque dentro de las comunidades latinas el tema de la manipulación de lo divino para el beneficio propio, pues está muy arraigado en nuestra cultura. Y esto ha hecho también ese sincretismo con la acción de los santos, con la acción de la Virgen, porque se encuentra una mediación más cercana a las realidades contingentes de las familias y más en una comunidad muy matriarcal en el sentido de la educación de los hijos, ¿no? De la construcción social. Lamentablemente, a nivel político y a nivel de oportunidades es una sociedad patriarcal, machista, pero dentro de la construcción de lo familiar es más matriarcal. ¿Por qué? Porque lamentablemente los hombres o han abandonado sus familias o por el fenómeno de la guerra han muerto y muchas madres pues se quedan con la responsabilidad de formar a sus hijos. Y esto también dentro de nuestra cultura latinoamericana no es un fenómeno moderno, sino que viene de generación a generación. Podemos encontrar lamentablemente pues esa tragedia de abuelas, mamás que han ido educando, conformando su familia solas. Y esta imagen de María pues es muy cercana a esa María doliente, ¿no? De los dolores ahí, esa María que ve morir a su hijo, es muy cercana a las problemáticas latinoamericanas y se encuentra también más cercana a pedirle ayuda para mitigar las problemáticas
del día a día. Igualmente los santos. Entonces se convierten en un ejército, podríamos decir así, de deidades de mediana ubicación, intermediarios al gran Dios, al gran Jesús, al gran Yahvé, para poderle pedir beneficios propios. Esto ya sucedía desde el punto de vista histórico en Grecia, ¿no? En la cultura griega, cuando se le pedían a los dioses interceder por situaciones personales, locales y nacionales, pues el dios que estaba más cercano a la realidad del pueblo, de la ciudad, del territorio, era el cual se le pedía más. Y cuando un dios no podía dar ese favor, no podía beneficiar a este pueblo, a esta familia, a esta localidad frente a una guerra, a un dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la desgracia, pues se cambiaba rápidamente de Dios, ¿no? Era como una especie de mercado de los dioses, el cual era el más popular, el que más favores hiciera. Entonces, volviendo al tema, vemos que esta costumbre de trasladar la fuerza divina a unos dioses de segunda instancia, de menor poder, pero más cercanos a las realidades contingentes del creyente, estaban ya arraigadas en el 742, y por eso el Concilium Germanicum hace esta advertencia. Resulta evidente pues que la Iglesia Católica en el siglo VIII, a pesar del gran esfuerzo de Bonifacio, el apóstol de Germania, aún no había podido lograr que los germanos renunciasen a sus prácticas paganas tradicionales, ni mucho menos a sus ceremonias solsticiales navideñas alrededor de los fuegos sagrados. Aquí, como una acotación, dentro de Latinoamérica, en el país donde yo vivo actualmente, Colombia, se mantienen también muchas tradiciones ancestrales al lado de las tradiciones católicas. Podemos ver a una persona que es un creyente católico bautizado, practicante, pero que dentro de su casa tiene al lado del altar donde tiene la Biblia, la Virgen, a Jesús, tiene una rama de ruda, tiene una oración a un santo que no es verdaderamente católico, o hace algún tipo de prácticas con ángeles, aguas, como la lenteja, las espigas, para atraer la suerte. Y estoy hablando de una práctica actual, en el siglo XXI, de ese sincretismo que se vive en Latinoamérica, igual como lo narra la historia de estos pueblos germánicos. En los pueblos germánicos y galos, pero especialmente entre los primeros, ya que fueron menos romanizados y su cristianización fue más tardía, lenta, dificultosa e incompleta, estas ceremonias solsticiales de adoración al sol y a las fuerzas ocultas de la naturaleza prosiguieron hasta bien entrada la Edad Media. En sus formas originales y puras estuvieron vigentes hasta la primera mitad del siglo X, y tomando expresiones extremas más o menos matizadas o mediatizadas por el cristianismo, han podido sobrevivir hasta nuestros días, contagiando de paganismo la celebración de la Navidad actual, hasta el punto de que, tal como iremos viendo, los mitos solares ancestrales, conservados en su estructura interna, aunque desvirtuados en su forma externa y en su significado, siguen siendo los verdaderos protagonistas de los festejos navideños que se celebran en el mundo de hoy. Desde hace miles de años, y para las culturas y sociedades más diversas, la época de Navidad ha representado el advenimiento del acontecimiento cósmico por excelencia, del hecho fundamental de cuantos podían garantizar la supervivencia del hombre pagano o campesino. Pagus, aquí vamos a dar un dato interesante de esta palabra, que nos gusta utilizarla mucho en los ámbitos religiosos, ¿no? El pagano. Entonces aquí escuchen con atención. Pagus significa aldea y paganus, aldeano o rústico. No es ninguna casualidad, por tanto, que el natalicio de los principales dioses solares jóvenes de las culturas agrarias precristianas, como Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, Baco, llamado El Salvador, y muchos más, fuese situado durante el solsticio de invierno. Y es menos casual aún que el natalicio de Jesús, el Cristo, el Salvador cristiano, se haya concretado en el 25 de diciembre,
fecha en la que hasta finales del siglo IV, escúchese muy bien, que hasta finales del siglo IV de nuestra era, solo se conmemoraba el nacimiento del Sol Invictus dentro del Imperio Romano. Nada tenía que celebrarse allí el nacimiento de Jesús. Solo después fue que esta fecha fue adaptada para ahí ubicar el nacimiento de Jesús. Primer dato, y con esto voy cerrando este primer capítulo de esta serie que voy a hacer sobre la desmitologización de la Navidad, y es que el 25 de diciembre no es la fecha histórica del nacimiento de Jesús. Bueno, con esto los dejo. Vamos a seguir con todos estos temas en el siguiente capítulo. Por favor, compartir con sus familiares, compartir con sus amigos, compartir con sus compañeros de trabajo mi podcast, para que entre todos vayamos desmitologizando muchas de nuestras celebraciones navideñas. Esto no significa quitarles el significado, no significa quitarle la importancia a nivel cultural, pero sí nos permite ir ubicándola de manera mejor dentro de nuestro constructo histórico, social, personal y también comunitario. ¿Por qué? Porque le vamos quitando esa parte oscura, porque lamentablemente nos lleva a un lugar de oscuridad donde no podemos dar razón de lo que celebramos, no podemos dar razón de lo que somos como cultura y no podemos dar razón de lo que construimos de manera colectiva, sabiendo que el 25 de diciembre no es el día exacto en el del nacimiento de Jesús. Podemos resignificar esta celebración, no quitándole la importancia que tiene para nuestra familia, para nosotros, para nuestra historia. Cuántas alegrías no me trajo a mí el 25 de diciembre ahí destapando los regalos, sabiendo que el niño Dios me lo había traído cuando uno es niño y toda esta cultura lo arropa, sino que sabiendo el origen histórico podemos resignificar este día, volviéndolo más humano, más cultural, y lo vamos también ubicando, si queremos, de manera espiritual, desde un punto de vista más crítico y más también unido con lo que somos. Porque nos va a permitir ir indagando cuál sí fue posiblemente la fecha del nacimiento, en este caso de Jesús, que eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Bueno, me despido porque si no me enrollo y les doy el siguiente capítulo en este momento. Ya vamos más o menos en media hora de capítulo, entonces no quiero hacerlo más largo. Se despide con ustedes Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones. Por favor, suscribirse al canal, darle like y nos vemos en el siguiente capítulo.